Jocelyn también. Bueno, quizás algunos que no salen aquí porque no están, no han mandado un comentario directo, pero les agradecemos que siempre podamos estar así, siendo iglesia, incluso de manera virtual. Invitamos ahí a los niños, entre paréntesis, a pasar también a sus salas y bendecidos somos, ¿verdad? Amén. ¿Alguien se siente bendecido? Amén. Somos bendecidos de parte del Señor. Bueno, hablando de bendición, hoy día queríamos compartir un texto y vamos a ir enseguida a la palabra del Señor, así que le invito a que pueda abrir su Biblia. Vamos a ir a varios lugares hoy día, así que vamos a jugar la espada. ¿Se acuerda usted? ¿Alguna vez jugó alguien ese juego? La espada, busca para allá, busca para acá. Vamos a ir enseguida a Números, capítulo 21. Vamos a estar leyendo Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Y esta es una historia bien interesante, bien extraña, si no tiene luz en el Nuevo Testamento quizás. Pero vamos a leerla. Dice ahí en Números 21, 4 al 9. La serpiente ardiente seguramente dice o de bronce, ¿no? Dice en su versión. Dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos ese horrible maná. ¿Qué dice su versión? Hay varias versiones ahí. Este pan despreciable, dice él. Pésima comida. Ay, Señor, qué patudez, ¿no es cierto? Bueno, entonces, dice versículo 6, estamos en el 21, 6 de Números. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Qué cosa tan extraña, ¿no? Realmente este texto es muy enigmático, insisto, si no tiene luz al Nuevo Testamento, pero es tan rico en significado que vamos a ir mirando varias cosas. Y lo primero que este texto nos muestra es esa separación que hay entre Dios y el ser humano que no quiere, ¿no es cierto? Y que no reconoce finalmente la bondad de Dios. Y no sé si le ha pasado a usted mismo, porque hay épocas de ingratitud en nuestra vida. No, creo yo, no soy la única. Esperaría ser la única, pero no lo soy. Épocas en las que a veces uno se pone patudo y dice, pucha, está como fome esto de la vida cristiana. ¿O no? ¿Alguien pasó quizás alguna vez por una temporada así? Bueno, los israelitas están pasando momentos difíciles y están aquí quejándose una vez más. No, era la primera. De hecho, aquí estamos en el capítulo 21 y en el capítulo 14 de Números ya había habido el altercado, el desafío contra Dios que los dejó condenados ahí a andar 40 años por el desierto. O sea, Dios tenía toda la intención de que ellos entraran a la tierra prometida pronto. Ellos habían salido de Egipto, ellos se demoraron unos 3 meses en la salida hasta llegar al monte Horeb, donde recibieron la ley. Estuvieron ahí por lo menos un año entre armar el tabernáculo, recibir la revelación de Dios, arreglar todas las cosas. No fue más de 1 año y medio en el desierto y Dios los sacó del monte Horeb en el sur allí y los quería llevar, si tienen mapa su Biblia quizás se va a ubicar mejor, los quería llevar a la tierra prometida, donde Él les prometió dejarlos, ¿verdad? Donde Él les prometió un lugar para que habitaran. Pero ahí en el camino siguieron alegando, siguieron sin creer, siguieron reclamando y Números 14 nos relata algo terrible. Fueron los espías y los espías volvieron con las noticias de que el país era buenísimo, pero de que Dios no nos iba a poder ayudar porque ellos son demasiado grandes, porque ellos están bien protegidos, porque hay ciudades amuralladas, porque esto, porque lo otro. Y ahí están estos 2 espías que conocemos, ¿no es cierto? Que son Josué y Caleb, que fueron los espías que dijeron, no, ¿qué están diciendo? Sí podemos tomar la tierra. Bueno, entre todo ese altercado que hubo ahí en el desierto,
A Dios ya lo tenían hasta acá arriba de la coronilla, parece, ¿no? Pero Dios había renovado su misericordia y había bendecido al pueblo, les había dado agua desde una roca, les había hecho llover codornices, les había hecho llover pan del cielo, les había abierto el mar, les había revelado la ley, les había mostrado una y otra vez misericordia tras misericordia, la nube ¿no es cierto? La nube en el día, la columna de fuego de noche, milagro tras milagro, misericordia tras misericordia. Y ellos seguían incrédulos. Y en vez de ir y tomar la tierra como Dios les había dicho, yo voy a estar con ustedes y si me creen, todo va a andar bien, ellos una vez más reclamaron. Y una vez más, en vez de creerle al Señor, simplemente cargaron con la culpa de lo que habían hecho. Primera vez, sí, en todo caso, que el Señor da una condena tan larga y les dice, ok, anduvieron 40 años espiando la tierra, sus espías, o sea, anduvieron 40 días, andarán un año por cada día del recorrido. Entonces ustedes, esta generación que está alegando aquí, que ¿por qué nos dejaron en el desierto? ¿Por qué no nos volvemos a Egipto? ¿Por qué? Esta generación va a morir en el desierto. Qué terrible, ¿no? Fue la condena a una generación incrédula y Dios dijo, y estos hijos que ustedes dicen, pensaban, van a ser tomados prisioneros, niños indefensos, esos niños van a ser los que tomen la tierra. Wow. Avanzando en la historia, otra vez estamos aquí alegando. Y no sé si a esto le parece algo, a algo que usted también ha hecho, pero yo a veces lo he hecho. Alegar después de haber recibido tanta misericordia y verme media ciega en medio de una dificultad, porque me ahogo en un vaso de agua. Y ya para el capítulo 21 ellos están allí dando vueltas todavía en la tierra y van a seguir dando vueltas, pero un día nuevamente ellos alegaron contra el Señor y dice el texto que ellos, el versículo 4 dice que Israel salió de este monte de Or y tomó camino hacia el Mar Rojo, otra vuelta más, para bordear la tierra de Edom, pero ellos se impacientaron por tan larga jornada. Dice el pueblo, bueno, en otras versiones dice que el pueblo se desanimó, perdió la paciencia, se cansó. ¿Le ha pasado eso? Quizás está en una temporada en la que se siente así. No, creo que definitivamente no es pecado la tentación, pero el quedarnos sumidos en esa condición y dar pie a lo que viene es el problema. El asunto empezó por cansancio. Ellos se impacientaron, se cansaron. ¿Qué hace usted cuando se cansa, se impacienta, se aburre de algo? Pueden enojarse, dice la palabra, pero no pequen. Aquí ellos tuvieron también una impaciencia, un cansancio en como, ¡ay, qué larga la cosa! Ya me aburrí. ¿Qué es lo que hace usted en ese punto? Ah, ya no. Vuelve atrás. Como acá los israelitas, ponerse a alegar, a criticar, a perder la fe, porque esa es nuestra tendencia humana. Pero el Señor nos dice que podemos revertir esto y lo que debieron haber ellos hecho es simplemente ponerse a pensar y recordar todas las maravillas que Dios había hecho de ahí para atrás. Así que este es algunos tips para evitar el pecado. Cuando nos sintamos enojados, cansados, vayamos a la oración. Vayamos a recordar. Simplemente abra la Escritura. Tenga un libro de agradecimientos. El Señor me invitó este año a hacer una guía, un cuaderno con agradecimientos. ¿Por qué? Porque siempre noto más lo que nos falta. Y me cuesta a veces recordar. Y el Señor me tiraba las orejas a principios de año. Que es más fácil para mí decir, uy, nos falta esto, uy, pero todavía... Y ya cada vez con un tono más positivo, claramente. Pero el Señor me hacía notar que hay tantas cosas por las que agradecer. Y ahí estoy escribiendo todos los días un agradecimiento. Sería un buen ejercicio, porque en mi día triste abro eso y digo, uy, en realidad Dios ha hecho tantas cosas. Ha sido tan bueno, ha sido tan fiel, me trajo hasta acá. Y lo va a seguir haciendo. Y realmente el proverbio se cumple. La senda, el camino de los justos es como la luz de la aurora. Va brillando cada vez más. No nos opacamos en el Señor. Y las situaciones, la jornada larga, no es que el Señor nos haya dejado. Es simplemente otra prueba para probar nuestro corazón. Para ver si esta vez sí podemos agradecer, sí podemos alabar, sí podemos contentarnos en Él, sí podemos recordar. En vez de volver a caer en la crítica, en el alegato, en la desesperanza y en la tragedia.
Amén. Amén. El Señor nos ayude. El pueblo se impacientó por esta larga jornada, se detuvieron, pararon la carrera. Y hay muchos textos de la Biblia que nos hablan acerca de la carrera, de la fe. Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor esta gran nube de testigos, despojémonos también del peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Por qué caemos y por qué nos detenemos en la carrera? Por pecado. La queja es pecado. El empezar a caer en esa espiral que empieza quizás de repente por sentirnos mal. No le dé pie, no le demos pie a esa descontento, a ese desagradecimiento, a ese reclamo. No le demos más cuerda. Démosle cuerda a lo que la palabra del Señor nos dice. Recuerda qué es lo que el Señor ha hecho y sus grandes misericordias. Y corramos, dice la palabra ahí, con paciencia. Hay que tener paciencia, ¿no? Qué buena la paciencia. Es un fruto del Espíritu, importante, necesaria. Pero el prójimo no siempre ayuda, dicen por ahí, ¿no? Esto de amar al prójimo, pero el prójimo no ayuda. La paciencia es necesaria. Y a veces nos sentimos cansados, pero un requisito de la carrera de la fe es correrla con paciencia. Así que si no tenemos ese fruto del Espíritu, por favor, tirémonos de guata a pedirle al Señor, dame paciencia, porque cada vez que viene un problema no puede ser que suelte todo. Y viene un problema y ya no me conecto, no voy a la iglesia, es que no, mejor no, porque ya no llamo, ya no digo, ya no hago, ya no oro, ya lo dejo. ¿Por qué? Porque me cansé, no, que no me siento, hoy día como que no lo siento. Y no andamos por sentires, andamos por convicciones. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a seguir corriendo la carrera de la fe con paciencia y que podamos decir como Pablo en Filipenses 3:14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y en 2 de Timoteo 4:7, al final casi de su vida, él le puede decir a su hijo en el Señor, le dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Que podamos decir en ese momento, al final de nuestros días o cuando el Señor nos venga a buscar, he terminado la carrera, no me quedé botado a la mitad de la carrera, no me salí afuera a descansar porque estaba muy agotado, sino que seguí en la carrera. Y Pablo también, alegándole a los Gálatas, les dice en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, ¿qué les pasó? ¿Quién los entretuvo? ¿Qué les impidió obedecer a la verdad? Y es que la vida en la jornada, dice una larga jornada, es una larga caminata, es una larga carrera. La vida es eso, ¿verdad? Pero es una vida que debemos vivir en Cristo, es una larga jornada que quizás muchas veces va a ser cansadora, agotadora. Sí, porque en esta vida nos cansamos, ¿no? Así es, nos agotamos, nos envejecemos también. Y yo me estaba viendo más arrugas estos días últimamente. Nos debilitamos, nos enfermamos, nos pasan cosas. Y de repente vemos nuestra situación y podríamos caer en desesperanza, ¿no? Como que esto no mejora. Es larga la jornada, es agotador criar hijos pequeños, es agotador estar en un trabajo donde un jefe es pesado, donde el ambiente es fome, donde quizás la paga es mala, donde estoy quizás en mi familia aún con esos conflictos. El camino puede ser agotador, la jornada puede ser larga, pero ¿sabes qué? Esta palabra que se usa en el original dice que ellos iban en el camino, y el camino les pareció pesado, pero el camino muchas veces en la Biblia, esta palabra en hebreo derech, se usa para la comunión también. No solo para el camino, la huella física donde andan los autos, sino que también para el curso de vida, para el modo de acción de lo que hacemos. Entonces se dice que Enoc caminó con Dios, que Noé andaba con Dios. En Génesis 17:1 Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El camino, la Biblia generalmente
cuando no es literal, ¿no? Siempre está hablando de un modo de andar y el Señor nos invita a que andemos en su modo, en su camino, de su mano, bajo su voluntad. ¿Amén? ¿Alguien anda en ese camino? Amén, estamos acá por eso, ¿verdad? Así que no nos desviemos, sigamos en la carrera y que esta jornada, que puede por muchas razones ser difícil en esta vida, la podamos tomar de la mano del Señor y avanzar con Él, porque de esa manera vale la pena caminar en esta vida. ¿Nos hemos cansado de andar de Dios, de andar con Dios? ¿Ya se perdió ese interés de la relación? Bueno, la palabra nos invita a renovar ese primer amor, ¿no es cierto? Pero quizás sería bueno identificar la razón, y me gustaría que leyéramos un poquito la parábola del sembrador que está en Mateo 13, y vamos a leer la interpretación de esa parábola, Mateo 13, 18 al 23. Dice, Mateo 13, 18 al 23, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es aquel a quien se le sembró la semilla, ¿no es cierto?, como junto al camino. Dice el 20, aquel a quien se sembró la semilla en pedregales, ese es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. 22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. 23, pero aquel a quien se sembró la semilla en la tierra buena, ese es el que oye la palabra y la entiende, y este sí da fruto y produce 1 a 100 y otro a 60 y otro a 30 por uno. La interpretación de la parábola. Bueno, Jesús estaba contando la parábola, ¿no?, de las semillas. Pero, ¿qué pasa? La semilla dio buen fruto en la buena tierra. Pero ¿sabes qué? A veces somos tierra media dura, tierra con espinos, tierra con pedregales. Y creo que también es parte de nuestra responsabilidad darnos cuenta de eso. Yo creo que el Señor no nos dijo, ya tú eres mala tierra, no, contigo ya no se puede. Dios no es así. Esto es una parábola que nos muestra que la semilla sigue siendo la buena. Y si tú plantas la semilla de la palabra en tu corazón, eso sí o sí va a dar fruto. La semilla no era el problema en esta parábola. El problema es la tierra. Y dice que la semilla que cayó entre pedregales es como la persona que tiene poca raíz. ¿Hay piedras en tu vida? ¿Qué dice la palabra que son las piedras? Que no hace que tenga fruto. Dice que la palabra viene, pero cuando viene la aflicción, la persecución, nos apartamos. ¿Se puso difícil el camino de Dios? Ya no me está agradando mucho esto de la santidad. No está difícil, ya me están aislando en mi familia. No está tan divertido este asunto de ser cristiano. Ya no me siento tan beneficiado. Ahora me siento más bien perseguido. Esas son piedras, son excusas, son situaciones que hay que sacar de nuestra vida para que la semilla dé fruto. Y la semilla entre espinos significa que personas, ¿no es cierto?, que oyen, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan. ¿Qué pasa cuando vienen esas cosas a tu vida? Preocupaciones del mundo. ¿Qué serán preocupaciones del mundo? Es que la guerra, es que el aceite. ¿Ha visto algo del aceite últimamente? El aceite está famosísimo. El Señor, interesante ese paralelo que hace Él, cómo Él es el aceite. El otro día, entre paréntesis, estaba en el súper y me encanta no me encanta que pasen cosas malas, obviamente, pero es interesante cómo uno puede, por medio de estas cosas que salen en las noticias, citar la escritura y la gente no tiene idea de que eso está ahí. Yo le citaba a la cajera en el súper, oye, pero esto está en la Biblia, que el aceite se va a encarecer y que la harina va a escasear. ¿En serio? Y ahí predicándole, qué lindo. Es que la palabra se cumple. ¿Se da cuenta usted que esto de que el aceite iba a estar más caro está escrito hace 2000 años en la Biblia? Impresionante lo que hace el Señor. No es una sorpresa para Él el alza del aceite. Para nosotros sí, y hasta lo tiramos a broma. Pero para Él no. Y cuando vienen las preocupaciones del mundo,
Hay muchas preocupaciones en este mundo. Hay guerra por allá, hay COVID por acá y seguimos con preocupaciones. Y dice riquezas. Es que me está yendo muy bien. Entonces, la iglesia, el Señor, queda ahí en segundo plano, ¿no? Que el Señor nos ayude y que no estemos ahogados, no estemos ahogando la semilla de la palabra y no estemos allí entorpeciendo, que tenga profundidad, ¿sí? Sino que podamos limpiar esos espinos, esas piedras de nuestra vida para que tenga fruto la palabra, porque eso dice la palabra, que lamentablemente la palabra es ahogada y no tiene fruto. Ahora, mírate en tu vida, miremos nuestra propia vida. ¿Estamos afanados y turbados como Marta? ¿Estamos persiguiendo el viento, como diría Eclesiastés? ¿Estamos con la aflicción y la persecución yéndonos para atrás? ¿O estamos yendo en los momentos de abundancia o de preocupación dejando al Señor? La palabra del Señor nos dice con claridad qué tenemos que hacer: sacar esos obstáculos, porque lo único que realmente vale la pena es que la semilla de la palabra de Dios pueda dar fruto en mi corazón. Y este pueblo en Israel, en el desierto, hizo todo lo contrario. Estaba cansado de la jornada, estaba cansado de caminar con Dios, estaba cansado de ese desierto y en vez de sacar esas malas actitudes, prosiguió en ellas y habló mal, dice, contra Moisés y contra Dios. Dice, alegando, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Gente mal agradecida, con falta de entendimiento. Pero a veces soy así igual de reclamona y de poco agradecida, ¿o no? Somos así muchas veces. Que el Señor nos ayude. Y ya el colmo del desagradecimiento, detestamos este horrible maná. Despreciaron el pan del desierto. Despreciaron ese sustento que Dios sobrenaturalmente, porque a ninguna generación antes ni a ninguna generación después se le dio ese maná en el desierto. Y ellos tuvieron el privilegio de ver un milagro todos los santos días. Al despertar, ver ese maná en el piso, poder recogerlo y poder comer pan literalmente del cielo. Y aún así, ¿qué dijeron ellos? Detestamos este horrible maná, este pan miserable. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que ellos dan ahí en el texto? Este pan es liviano. En otro momento se nos muestra cómo era esta semilla, como semilla de cilantro, decía que era, pero el maná era algo que ellos molían, hacían harina, hacían pan con eso y era liviano. Pero ellos, ¿qué querían? Los puerros, la cebolla, los pescados de Egipto. Ellos querían otra cosa, querían lo que ellos querían, satisfacer su carne. Y Dios les estaba dando un pan del cielo y ellos lo desprecian. Pero saben, nosotros somos a veces similares y despreciamos al pan del cielo. Jesús en Juan 6 dice, no se preocupen tanto de las cosas que se echan a perder como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Y más adelante Él dice, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, fue mi Padre. Y antes Él dice, si quieres, bueno, la gente le dice que si quieren que creamos en ti, ¿no es cierto? Muéstranos una señal milagrosa. Y Jesús le dice, ¿qué más señal milagrosa? Yo soy el pan del cielo, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Todas estas cosas apuntan a Cristo. Hebreos dice que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, son sombras de lo que habría de venir. Y Jesús nos dice ahí en Juan, yo soy el pan de vida. ¿Quién era el pan de vida que estaba allí cayendo en el desierto? Era una prefigura de Jesucristo mismo. Y ahí está, siendo despreciado, este horrible maná. El mundo desprecia el pan de vida, que es Cristo. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente a veces también la iglesia incluso, en desagradecimiento y falta de entendimiento, desprecia a Cristo y lo usa como un amuleto, como un día domingo. Que el Señor nos ayude y nos guarde. ¿Qué pasó con este pueblo reclamón? El texto sigue contando y bueno, aquí esa era la mala noticia, ¿no? Pero empieza el retorno, por así decirlo, porque aunque hay consecuencias del pecado,
si hay un reconocimiento mínimo de nuestro error, ahí está el Señor misericordioso dando una solución. ¿Le ha pasado esto? A mí me ha pasado que en mi extravío, en mi enojo, en lo que sea, que estuve mal, me di cuenta, recapacité por el Espíritu también en un momento y empiezo a volver y el Señor empieza a mostrar su misericordia, su favor y su bondad, porque no es un Padre mezquino, porque como dice la palabra, amen a sus enemigos y hagan como el Señor hace, que da a los malos, a buenos y malos, y Él sigue dando. Pero no tomemos esto, no tomemos esa bendición como un permiso para seguir lejos de Él, ¿verdad? Dice el versículo 6, entonces el Señor envió serpientes venenosas o serpientes ardientes. Algunos dicen que es por el color del bronce, otros también por la picada, lo que producía, ¿no es cierto? La picada, ¿no? La mordida de la serpiente, lo que producía. Y estábamos viendo un video ahí con el Simon de los efectos que produce el veneno de una serpiente. Y bueno, dice el texto que muchos habían muerto, empezaron a morir, montones de personas. Y bueno, yo estuve averiguando un poco, que hay gente que sabe un poquito más, así que ahí nos puede ilustrar más. Pero dentro de las toxinas que pueden estar en el veneno de las serpientes, están las neurotóxicas que bloquean como los receptores nerviosos y ya hacen un corte porque empiezo a no sentir cosas. Pero también están las hemotoxinas, que finalmente lo que hacen es coagular la sangre a un punto que ya no transita por las venas, ¿no es cierto? Y ya no hay bombeo y ya veíamos el efecto de una gota de veneno, de una serpiente muy venenosa, en un vasito así chiquito de sangre. Y era líquida la sangre luego de que echaran esa gotita de veneno en unos segundos, yo creo que no pasó ni un minuto, y estaba casi sólida, como una jalea. Uy, qué terrible. El Señor envió estas serpientes venenosas y la gente se empezó a morir, literalmente, ahí en el desierto. Y ellos se dieron cuenta, hemos pecado. ¿Por qué nos damos cuenta que hemos pecado? Tienen que venir serpientes venenosas, nos tienen que pasar cosas tan terribles a nuestra vida para que nos demos recién cuenta de que hemos pecado. Que el Señor nos ayude. Porque este pueblo recién como que se empezó a dar cuenta cuando se empezaron a morir allí en el desierto. Eran mordidos por una serpiente y al rato, al tiempo, se empezaron a morir. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que el Señor por misericordia nos guarda, nos cuida, nos bendice y a veces no nos damos cuenta que eso es simplemente gracia de Dios, pero no significa aprobación de Dios. Y si alguno aquí ha venido y se siente lejos del Señor, pero dice, no, sí está bien porque el Señor me bendice, igual, sí, no esperemos que recién cuando tenga que venir una consecuencia más grave de nuestro pecado, nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Como sea, ellos en el versículo 7, al fin declaran y dicen, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Y sabes que este es el punto de inflexión en este relato, porque ellos simplemente dijeron eso, es tan cortito. Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Eso fue todo lo que dijeron. Y el Señor empieza a urdir un plan para beneficio de ellos. ¿Sabes que el Señor es tan fácilmente conquistable? El Señor es piadoso y misericordioso. Así que si estamos lejos, por favor, no creamos que Dios es un Dios lejano, distante y malvado, listo para perdonar. Dios lo que más quiere es abrazarnos, es perdonarnos, pero tiene que partir por nuestro reconocimiento de pecado. El pecado puede ser imperceptible por fuera, como una mordida de serpiente, 2 puntitos, pero estar matándonos por dentro. El punto es que nos demos cuenta, hermanos amados, y que tengamos ese entendimiento espiritual. Spurgeon, el muy famoso predicador del siglo XX, dijo, nosotros no predicamos una salvación sentimental de una culpa imaginada, sino un perdón real y verdadero de ofensas reales. ¿Le parece cierto esto?
Nosotros no predicamos una salvación sentimental de una culpa imaginaria. Somos realmente pecadores. Y hasta el punto en que no lo entendamos, que no tengamos convicción de pecado, que no sintamos arrepentimiento delante del Señor, que no sepamos que somos deudores, vamos a seguir viniendo a la iglesia como usuarios. Vamos a seguir acercándonos a Dios como al tatita del cielo. Y no vamos a comprender el temor de la santidad de Dios. Y necesitamos ambas cosas. Necesitamos sentirnos cerca del Abba Padre, porque por Cristo podemos hacerlo. Pero definitivamente antes de eso necesitamos darnos cuenta de cuán lejos estamos de Dios. Incluso y más aún cuando intentamos por nuestras obras justificarnos delante del Señor. Si no podemos reconocer nuestro pecado, nuestra terrible falta, nuestra absoluta necesidad de un Salvador, andaremos como Israel en el desierto, despreciando bendiciones, quejándonos por todo, no valorando el gran amor del Señor y siempre queriendo volver atrás. Miremos nuestra vida. Si siempre quiero volver atrás, si siempre ando quejándome, si siempre estoy en menos que en más, si siempre me siento lejos de Dios, ¿será que me parezco más a Israel que al pueblo redimido del Señor? ¿Qué es lo que más sale de mi boca? ¿Qué es lo que más hay en mi corazón? Guardemos el corazón. La palabra está puesta aquí como un espejo, ¿verdad? Esto no es un reclamo personal mío contra nadie. De hecho, primero es para mí. Pero es el Señor el que en su misericordia nos dice, vuélvete, arrepiéntete, porque todos los días debemos generar estos frutos dignos de arrepentimiento, ¿no es cierto? En resumen, ofendiendo terriblemente ellos a Dios, sin hallar gusto ni en la esclavitud pasada, ni en las promesas futuras. O sea, no se hallan en ningún lugar. Y si esta es la descripción de ti hoy día, vuélvete al Señor. Hemos pecado. Esto es maravilloso. Si solamente podemos decir eso con sinceridad en el corazón y con entendimiento de lo que realmente, de nuestra condición humana, Señor, he pecado, estoy lejos de ti, te necesito. ¿Sabes? Algo empieza a cambiar totalmente. No como una frase que me han enseñado en la iglesia, perdónanos como también nosotros perdonamos, sino como una vivencia profunda de nuestra vida. Soy pecador y necesito perdón. Entonces las cosas empiezan a cambiar. Si nos volvemos, nos arrepentimos, pedimos perdón, nos dolemos, Dios nos perdona. Dios lo hace. Joel 1, si usted luego puede ir a Joel y leerlo, es una invitación, todo Joel 1, a llorar, a clamar, a gemir, a arrepentirse, a volverse, a entristecerse. ¿Sabes que este no es un llamado, el arrepentimiento no es un llamado antiguo, ni es un llamado de nuestra primera etapa en el cristianismo? Es un llamado de todos los días, delante del Señor, volvernos a Él y entender que sin Él no podemos. Mateo 3:8 dice, Juan el Bautista hablando, dice, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y es tan maravilloso lo que dice en su paralelo. Vamos a ir a Lucas 3 rápidamente. Parece que el frío nos ha afectado, estamos así como, vamos. Lucas 3, 10 al 14. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Porque a veces uno dice, ya, pero ¿y esto cómo lo hacemos práctico? Las multitudes le preguntaban, ¿qué haremos entonces? Juan les respondía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Cuál es un fruto de arrepentimiento? Según la palabra, generosidad, dadivosidad. Tengo la necesidad, si me arrepentí de mis pecados, tengo la necesidad de preocuparme por otros. Ya no soy el centro del universo. Si sigues tú y yo seguimos siendo el centro del universo, para mí, mi familia, yo, no hay arrepentimiento verdadero. Versículo 12. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. ¿Qué es un fruto de arrepentimiento que nos muestra la palabra? Que vivamos con justicia, rectitud, vida santa.
Vivir no aprovechándose de los demás. O sea, mucho antes que eso, el Señor nos habla de hacer algo bueno por los demás. No tratar de siempre buscar la ganancia para mí. Vivir en justicia. Versículo 14. También algunos soldados de todo tipo de personas vinieron. Y ellos preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente. Conténtense con su salario. ¿Cuál es un fruto de arrepentimiento según la palabra acá? No abusar de la autoridad. Si eres jefe, si eres padre, si tienes algún grado de autoridad sobre otra persona, actúa con honor, con justicia, con verdad, con misericordia. No abusar de la autoridad, sino todo lo contrario, servir, como Jesús nos enseñó. No mientan, no acusen falsamente, no mentamos, saquemos palabras falsas, convenientes a veces para nosotros mismos de nuestra boca y seamos agradecidos. ¿No le parece a usted que esto es justamente lo que no está haciendo Israel? Reclamando en vez de agradecer. Ayúdanos, Señor, que demos fruto de arrepentimiento en nuestra vida. Y por último, la salvación. Hablamos del problema, ¿no es cierto?, de este pueblo extraviado, desagradecido. Pero ellos se arrepintieron, se pudieron volver, pudieron entender en algún punto. Y si tú y yo nos volvemos, entendemos nuestra culpa, va a haber salvación. Y quería contarles aquí en este punto la historia, hablando de Spurgeon también, cómo él se convirtió. Él un día de nieve, de tormenta, parecía todo difícil para ir a la iglesia, pero se levantó y no pudo llegar a su iglesia donde iba siempre, así que encontró otra, una iglesia metodista chiquita, y había alguien predicando allí. Y esa persona, que parece que no era el pastor porque no alcanzó a llegar por la tormenta, no sabía muy poco de la Biblia, dice, pero él leyó este texto que está en Isaías 45:22. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Y con esa frase él se convirtió. ¿Por qué? Porque escuchó una y otra vez decir a ese hombre que no tenía ningún otro versículo más que predicar. Pero que gloria a Dios enfatizó decir una y otra vez, mira al Señor. Mira al Señor. En tu situación desesperada, mira al Señor. En tu pecado, mira al Señor. En tu desvío, mira al Señor. Solamente mira al Señor. Porque si tú lo puedes mirar y bastarte en Él, si tú puedes realmente enfocarte solo en Cristo, hay salvación. Hay salvación. Mira a mí, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Y justamente eso es lo que nos dice la Escritura, que fue la solución. Versículo 8, estamos en Números 21. Versículo 8, entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. ¿Qué locura es esta? Es una locura, ¿no? ¿A usted se le ocurriría hacer eso? A mí realmente, entre todas las cosas que se me hubieran ocurrido, esa sería, yo creo que la última. Pero además, no solo no se me hubiera ocurrido, sino que yo hubiera batallado con esa idea. ¿O no? Sí, pues una serpiente. ¿A quién tipifica la serpiente en toda la Biblia? A Satanás. Estoy fundiendo un ídolo en el fondo, ¿no? Una imagen de algo. Cuando el Señor dijo, no se hagan imágenes de... Ya. O sea, toda mi teología me diría que esto, además de ser una locura, es una herejía. Yo estaría al lado de Moisés, dice, Moisés, que está seguro, pero es que de verdad que te dijo, que yo creo que mejor anda a orar de vuelta. ¿Será? ¿Podrá ser un símbolo idolátrico que representa a Satanás colgado en un madero, cuando la Biblia dice que todo el que es colgado en un madero es maldito? Una serpiente, esto es como una burla, ¿o no? Ponerles la serpiente con la que fueron picados, es una burla casi, ¿o no? A mí no me cuaja, en mi mente yo encuentro que esta es francamente una locura. Ahí están las cosas que hace Dios, ¿o no? Puedes ver tu vida y ver una locura, ver cómo Dios te tomó y te rescató sin merecerlo. Yo veo que el Señor
hizo esto que está impensado, que es locura para mí, que como diría Pablo, esto para los griegos es locura, para los judíos es un tropezadero. Y eso es Cristo, ¿sabes? Vamos a avanzar. Dice, todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar a la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. ¿Cuál es la lógica de este asunto? Ninguna. ¿Cuál es el respaldo, qué sé yo, teológico de este? Ninguna hasta este momento. Pero así a Dios le plació salvar y sanar a ese pueblo en ese momento. Pueblo rebelde, viendo su propio pecado colgado en esa serpiente. Solo mirar. Y es que solo por gracia, porque no hubo un medicamento, un antídoto, o algo quizás lógico, en nuestra lógica, que pudiera salvar a esa gente. Y hoy día, ¿sabes qué? Nada en nuestra lógica puede salvar al mundo, sino Jesús. Nada en nuestra lógica. ¿Han escuchado esa frase? ¿No hay mejor cosa para redimir a la humanidad que la educación? Me encanta la enseñanza, la educación. Preparémonos, seamos gente culta, preparada, amén. Pero eso no es la salvación. Gente preparada no va al cielo por ser más culta, saber más, por tener más conocimiento. Hay tantas cosas que pudiéramos usar para decir esto es lo correcto. Gente buena, hacen buenas obras, hacen las cosas bien. A Dios no le plació salvar al mundo por las buenas obras, sino que a lo vil y a lo menospreciado del mundo vino Él. A los que no merecían, a los que estaban ahí picados, mordidos de serpiente, tirados en el desierto, muriéndose, sin ninguna forma de salvar, en vez de darles algo lógico, humano, posible, que después haría que entre paréntesis ellos pudieran jactarse de algo, Dios les da una locura. Miren la serpiente y sean salvos. ¿El pecado colgado? Sí, porque el pecado, al ser expuesto, ellos lo miran y se identifican y dicen, ¿sabes qué? Esto no es una burla, eso es mi pecado. Y el Señor, por gracia, hizo que lo mismo, que era una consecuencia de mi pecado, ahora sea gracia a mi favor. Hoy día venía preparada porque yo sabía que esto iba a pasar. Que lo que fue vergüenza, que lo que es descrédito para mí, que lo que es vergonzoso para mí, sea finalmente el testimonio de la misericordia de Dios en mí. ¿Puedes creer esa locura? Amén, somos salvos por esa locura. Nuestro pecado colgado. Miremos Juan, y aquí se alumbra tremendamente este pasaje. Y toma todo el sentido, Juan 3, 15 al 17. Siempre leemos Juan 3, 16. Seguro lo puedes decir de memoria conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el 15? Juan 3, 15. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Qué misteriosa forma de anunciar su muerte, su humillación, su crucifixión. Pero Jesús lo dice así. Así como la serpiente que fue levantada, una serpiente de bronce, que no era un signo idolátrico, pero era la explicación, la exposición del pecado. Así, el inocente Hijo de Dios, el que no tenía ninguna culpa, el que al Padre le dijo, yo me gozo en ti, ¿no? Tú eres amado 2 veces, en su transfiguración y ahí en el bautismo. Él fue colgado en un madero, exponiendo sobre sí mismo, cargando sobre sí mismo la culpa de nuestro pecado.
y llevando sobre sí mismo las heridas de nuestra maldad, de nuestra vergüenza. Esto no es locura. Bendita la locura de Dios. Perdón, ese era el 14. El versículo 15 dice, para que todo aquel que crea en Él, dice, ¿no es cierto?, tenga vida eterna. Juan 3:16, pues así amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, lo dio, lo entregó, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Él se hizo maldición por nosotros. Él cargó el pecado por nosotros. Él es la serpiente levantada en el desierto. La única cosa por la que podemos ser salvos es mirando a Jesús en la cruz y entendiendo que esa culpa, ese pecado, es mío. Yo me identifico con Cristo en la cruz y entiendo que mi salvación fue comprada a un gran precio, porque ya no es una serpiente de bronce, es el Hijo del Hombre hecho carne, es Dios encarnado, clavado en una cruz, para mí, por mí. ¡Wow! Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Deuteronomio, esto está en Deuteronomio 21:22, dice, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, ¿Jesús había cometido pecado digno de muerte? No. Poncio Pilato dice, ¿por qué me traen a este tipo si es inocente? No se explica. Herodes se divierte con él, no encuentra ninguna culpa. En el tribunal de los judíos lo que tienen que hacer es mentir y sacar algo como herejía para condenar a Jesús. Jesús declara la verdad. Él dice, sí, yo soy el Hijo de Dios y desde ahora lo verán sentado. Él dice la verdad. ¿Por qué es condenado Jesús? Por decir la verdad. Él va al madero, el justo por los injustos. 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Solo mirarlo a Él. Y tal como la serpiente que fue levantada en el desierto, si solo lo miramos a Él, hermanos, si solamente nos bastamos en la gracia de Dios, no hay nada que podamos hacer para ganar esta salvación tan grande. No hay nada. Así que dejemos de intentarlo en esfuerzos humanos y antes de intentar ser buenos, vayamos a la cruz y veamos cómo Él nos transforma para ser buenos. Antes de intentar buscar opciones humanas, vayamos a la cruz. Y este mensaje que ese hombre alguna vez allí predicó a Spurgeon en una mañana fría como esta, es también para nosotros. Mirad a mí y sed salvos, dice el Señor. Mírenme a mí. Cuando estés en situaciones difíciles, cuando estés cansado en el camino, en una jornada larga, cuando estés aburrido de algo, cuando estés estresado, cuando te sientas superado, cuando estemos simplemente aburridos, en vez de volver atrás, recordemos la misericordia de Dios. Pero incluso si hemos sido mordidos por el pecado y estamos teniendo consecuencias terribles en nuestra vida, solamente mira la cruz. Solamente miremos al único lugar de donde puede proceder nuestra salvación.